importante revisar cuánta sal estoy consumiendo? Bueno, estaba escuchando ahora lo que decían sobre la encuesta. Tengo la duda, en realidad, de que el 60 o 61% sepa o le preste atención a cuánta sal consumimos. Por ahí creemos que sabemos. Creemos porque probablemente gran cantidades de gente o de esas personas que contestaron que sí están viendo cuánto le agregan de sal a la comida. Pero en realidad no sabemos cuánto es lo que viene en lo que estamos comiendo muchas veces. Ajá. Cuánto es, por ejemplo, si voy a comer a algún lugar de comidas rápidas, cuánto le agregaron, por ejemplo, ¿no? Cuánto le pusieron, y ahí no puedo saber. Y otras cosas que ya vamos a charlar sobre eso. De todas maneras, ¿cuál es la importancia? Bueno, esta semana pasada, que fue del 8 al 14 de marzo, se conmemoró la Semana de la Sal. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde buscan con esta semana tratar de coordinar medidas de difusión para los medios, para los ONG, para los gobiernos y para concientización de la población sobre el uso de la sal. Es muy importante cuánto consumimos de sal, porque en realidad nuestro organismo no está adaptado, genéticamente, no estamos adaptados a metabolizar la cantidad de sal que consumimos. En realidad la sal, desde hace ya varias generaciones, se usaba como un conservante. Y hoy en día también el sodio en realidad, que es uno de los componentes principales de la sal que consumimos nosotros, se usaba como un conservante. Entonces cada vez hemos ido acostumbrándonos, nuestro gusto, nuestro paladar, se ha ido acostumbrando a consumir cantidades de sal que no podemos metabolizar, que nuestros riñones, nuestro organismo no pueden metabolizar. Entonces es muy importante. Cada vez parece que pide más el cuerpo, no sé, da esa sensación, ¿no? Te acostumbras y cada vez, una vez que te acostumbraste a cierta cantidad de sodio, de sal, luego el organismo probablemente, si consumís más, lo va a pedir o lo va a aceptar, pero no lo vamos a poder metabolizar, trayendo enfermedades que vienen en común. ¿Y cuál es la cantidad justa, Agustín? Si estoy en la mesa, tengo el salero, lo ideal es poner, viste que a veces los mismos chefs hacen, se ponen en la mano y van, ¿está bueno eso? ¿Sirve? ¿Qué cantidad es la adecuada? Bien, bueno, la cantidad adecuada desde el punto de vista estricto son 5 gramos por día de sal. Muchos van a decir, no, a mí me dijeron 2 gramos. En realidad es 2 gramos de sodio, pero la sal es cloruro de sodio. Son 5 gramos de sal común, no la sal light. Ojo con la sal light, que eso es otra cosa, es otro capítulo. Pero de la sal común que compramos, que adquirimos en cualquier lugar, son 5 gramos. ¿5 gramos qué sería? ¿Una cucharadita de té? No tengo una balanza normalmente en la casa que me pese 5 gramos. ¿Un puñito en la mano? Si tenés una cucharita, los chicos tienen una cucharita, la del té, la cuchara del té, eso al ras. Es aproximadamente lo que podemos... ¿Eso por día, Agustín? Eso es en todo el día. En todo el día. De sal agregada. Pero hay que aclarar una cosa, que es muy importante. Esto es la sal que yo le agrego a los alimentos frescos que no vienen con sal. Por ejemplo, si es una ensalada, si es un producto que viene normalmente de la verdulería, la carnicería, donde sea, pero que no viene con sal. Ahora, si yo compro, por ejemplo, un enlatado, eso viene con sal. Ya viene para conservar. La sal oculta. Para eso vienen las gaseosas, vienen en las aguas gasificadas, en la comida que compramos, las galletitas. ¿Cuáles son los alimentos que mayor cantidad de sal oculta traen que por ahí uno los consume sin darse cuenta? Totalmente. Tenés que pensar así como para no decir un listado muy largo, principalmente los alimentos que contienen sodio o cloruro de sodio o cualquiera de sus formas son principalmente las conservas, los enlatados, los alimentos ultraprocesados, sopas secas, caldos, y los embutidos, que acá es muy común. Claro. Los embutidos, no hay otra forma. 5 gramos. 5 gramos, fíjate. Acá, si yo saco, más o menos casi lo han calculado justo. Esto sería, no sé si se ve acá, esto sería aproximadamente la cantidad de sal que podemos consumir en todo el día. Todo el día. O sea, si por ejemplo debo repartir entre almuerzo y cena, sería mitad de cucharadita. Exactamente. De cucharita para el almuerzo, mitad para la cena. Siempre y cuando no hayas consumido estos alimentos. Claro, que ya, si por ejemplo compraste fiambre. Porque eso es lo grave por ahí. Te hiciste una picadita, ¿sí? Un salamito, un quesito.
pan. Olvidate. Dijiste, me voy a hacer una salsita y le agrego sal. Ya tenés toda la sal del fiambre, más la Claro, sal que trae el pan, claro. más la que le estás agregando. Ahí es donde está Jamás realmente en el la problema. vida he pensado eso. Claro, es que eso es lo grave, que nadie se da cuenta. Claro. Y relacionado con esto, ¿le hago caso, Agustín, a la etiqueta que dice sin sal? Sí, en realidad, sí, supuestamente, si un producto dice sin sal es porque no tiene que tener tiene que tener 0 de cloruro de sodio, ¿sí? Bien. No tiene que tener. Algunos alimentos dicen reducido en cloruro de sodio, así como dicen reducido en calorías y demás. Una de las, acá en Argentina a lo mejor estamos un poquito más atrás que en otros países con respecto a la información que esté clara y precisa Sí. en los alimentos que compramos. Si vos vas a comprar algo y tratás de fijarte sobre la información nutricional, es una letra que a veces no se puede leer. Sí. Y si lo podés leer, muchas veces no lo entendés. Claro. Exacto. Entonces, una de las iniciativas, de las principales iniciativas de la Semana de la Sal es promover a autoridades o a la misma industria a que sea clara en las etiquetas, claro, para el que va a consumir sobre lo que contiene o la cantidad de sal que contiene. ¿Por qué decía Sal Light capítulo aparte? La- Aunque sea breve, decinos, porque mucha gente la consume. Claro, la Sal Light es, para nosotros los nefrólogos, es todo un tema aparte porque la Sal Light contiene una parte de cloruro de sodio y otra parte de cloruro de potasio, que es para reducir el sodio. Y esta parte de cloruro de potasio, normalmente en una persona que es sana y que no tiene ninguna otra enfermedad, puede ayudarle a reducir, puede en ciertas circunstancias ayudarle a reducir el consumo de sodio, la presión y todos los problemas que vienen con el consumo de sodio, pero en las personas que tienen enfermedad renal es mucho peor, porque los pacientes que tienen o las personas que tienen dificultades en la salud renal o para poder excretar los tóxicos, que es lo que hace el riñón, Sí. no pueden excretar el potasio. Y el potasio, si se nos sube el potasio en el cuerpo, puede ser peligroso. Eso sí puede traer arritmias, incluso hasta paro cardíaco en algunos casos. Entonces, por eso, si yo consumo Sal Light, hay que tener mucha precaución y siempre yo recomiendo tener el consejo médico, porque la Ok. Sal Light muchas veces, y justamente el que es enfermo de los riñones, la persona que es enferma de los riñones, consume la Sal Light. Entonces viene y a veces vienen con el potasio alto y les digo no, Ok. es preferible la sal común y no la light. Pero siempre tratar de no usar ninguna, o sea, sí, o usar pequeñas cantidades como habíamos dicho recién y cuidarnos con los alimentos que ya traen sodio. Y con el agregado. asado, viste que a veces lo salan con sal fina. Es que somos Olvidate. chicos, Agarrá somos la cucharita. argentinos. Pero está No, no, la no. sal ¿Qué hacemos fina para y Es sal buenísima la gruesa. pregunta de Anita, porque, Porque sí. a ver, tenemos nuestros amigos Claro. chef, acá hay uno, ojo, no vamos a pelearlo. Pero Estamos enfrentados ahora. se dice que no importa la cantidad que le eches, sobre todo sal gruesa o sal Parrillera. parrillera, como se Claro. le llaman, Que absorbe. porque la carne absorbe lo que necesita. Bien. Bueno, primero que nada hay que preguntarle ahora al 61% si cuando usa la cucharita cuando sale el asado. No creo. No creo. Y segundo, sí, es cierto, pero la sal contiene diferentes granulometrías, se llama. Es decir, que hay granos de sal que son muy gruesos en el asado, en la sal gruesa, que son muy gruesos, y hay otras sales que son entre fina, parrillera, hay un montón de espectros hasta llegar a la sal fina, que es el grano fino de sal. Mientras más fino es el grano, más absorbe, porque más superficie específica tiene el grano de sal. Entonces, si yo le pusiera sal fina, absorbería todo. Y si yo le pusiera un grano de sal gruesa muy grande, casi no absorbería nada. Entonces, precaución con eso. Con la sal gruesa, la que usábamos antes, probablemente sea así, pero con las sales entre finas o las sales que son casi, que son una mezcla entre la gruesa y la fina, ojo porque esa sí la puede absorber. ¿Y Y hay qué una sal que se- aconsejás para el asado puntual, perdón? ¿Qué haces? La cantidad, porque el asado, viste, es el asado. Entonces, El asado pide, la carne el asado te pide. pide y es lo que se Exacto. come y mucho. Yo lo que aconsejo, si comemos asado, a ver, yo siempre cuando digo, esto ya es un poco más en lo subjetivo que en lo Sí. objetivo. Cuando recomiendo, yo digo, si vas a comer el fin de semana asado, bueno, hacelo. Está bien, no te prives de eso. Está bien porque también es El calidad. gustito, el permitido. Claro. Es calidad de vida, no podemos decir, bueno, hay cosas que ya son intangibles con respecto Claro. a los consejos que damos. Entonces, si el fin de semana tenés tu permitido, está bien. Recomendaría, desde el punto de vista subjetivo, porque no me puedo poner con la cucharita en el asado también, agregarle sal gruesa, tratar de evitar las sales finas o entre finas, agregar sal gruesa
y lo que absorba el asado, tomarlo. Pero hay una cosa mucho más importante. Si yo hago esto durante la semana, fuera del asado, y mi paladar ya se acostumbra a esto, yo voy a saber cuánta sal agregarle al asado. Claro. En un momento voy a decir, no, esto está muy salado, ¿sí? O esto no... Tu mismo cuerpo empieza a reducir. Exactamente. Claro, exactamente. y las sales Entonces, marinas, hay tantas, hoy otros Del tipos Himalaya, de sales, todo la ese sal tipo del de sales. Himalaya. Que se pintan como más saludables, ¿no? Parecen Claro. más saludables. Uy, ¿no? sí, hay mucho marketing al respecto. Hay diferentes sales, es cloruro de sodio, es una molécula, es como decir el agua. El agua de, no sé, de Mendoza es mejor que la de San Luis, es agua. Digamos que pueden tener alguna diferente composición, pero es mínima, ¿sí? La sal es sal. En el Himalaya, en la China y acá en Mendoza Es también. sal. Exactamente. ¿Y qué enfermedades puede traernos, acarrearnos que digo, para ser conscientes, porque todos consumimos sal y uno no se da cuenta de lo malo que es y podemos llegar a... Bueno, el principal efecto adverso inmediato de la sal son dos. Uno es la hipertensión, la presión alta, y otro es la deshidratación. ¿Por qué? Claro. La sal se elimina por diferentes lugares del organismo, pero principalmente por el riñón. El riñón es el que elimina a través de la orina la sal. El riñón, para poder eliminar la sal, necesita agua. Por eso, no sé si les ha pasado alguna vez que han consumido algo que tiene gran cantidad de sal. Jamón crudo, por ejemplo. Por Claro. ejemplo, ¿y qué Sí, pasa? Sí. Y me ¿Querés hace- tomarte un litro de agua? después? Exactamente, ese Seguro. es un mecanismo de adaptación del cuerpo. Lógicamente el cuerpo dice, bueno, necesito eliminar esta sal, necesito agua para poder disolverla y eliminarla. Entonces por eso nos da sed. Cuando yo no consumo esta cantidad necesaria de agua para poder eliminarla, se puede producir una deshidratación primero. Y segundo, la hipertensión, que indefectiblemente se produce. Tome agua o no tome agua, el exceso de sodio en el organismo me va a producir aumento de la presión arterial. Y este aumento de la presión arterial viene acompañado de un montón de otras cosas, que son enfermedades vasculares, está relacionado con la enfermedad cardíaca, está relacionado con la enfermedad renal, con las enfermedades cerebrales, accidentes cerebrovasculares, está relacionada con todas las enfermedades que están relacionadas con la vasculatura, puede haber úlceras en las piernas, puede haber hipertensión, está relacionado también con enfermedades metabólicas como el colesterol y el azúcar, la diabetes, etcétera, etcétera. Todo esto está relacionado, digamos que es un todo. La presión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, cerebral y renal es un todo. Y el consumo de sal me aumenta el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. Para que quede claro entonces, lo que el cuerpo necesita, por así decir, de sal, son solamente esos 5 gramos por día. Y teniendo en cuenta si lo que consumo no tiene sal agregada. Exacto, exacto. Por Buenísimo. ejemplo, los caldos en cubo, Tienen un sal. caldo en cubo ya trae 1.5 gramos de sal. O sea, Claro. si yo tomo una sopita de caldo en cubo, ya me he consumido gran parte de la sal que O tendría sea, que deberíamos consumir. comer sin sal, básicamente. ¿no? La recomendación es consumir alimentos frescos y cocinarlos yo en casa. Todo el que pueda, Claro. alimentos frescos y cocinarlos en casa para saber qué es lo que le estoy agregando. Y Todo no lo- ponerle la sal al agua así, que agarran la sopa y ponen sal y ponen la verdura a hervir, porque eso es más peligroso por ahí que tomar un caldo. Porque ahí no lo podés ni siquiera medir. Claro. Exacto. Tal cual. Gracias, Agustín, y gracias, Gracias, a Agustín. CEP.